Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de... Los propósitos de Dios siguen adelante y nosotros los vamos estudiando. Estamos hablando de la historia central de la Biblia, que ahora involucra una familia de la tribu de Leví en el libro de Éxodo. El hombre y su mujer son levíticos, y ella dio luz a un hijo. Estos padres se llamaban Amram y Jocabed. El hijo será un gran libertador y legislador futuro en Israel. El texto dice que era hermoso, pero cuando Esteban cuenta la historia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 20, dice que era hermoso a la vista de Dios. Significa que sus padres vieron algo especial en su vida de parte de Dios. Recuerda las condiciones de Israel en Egipto y el edicto de Faraón, que mandó a su pueblo a arrojar a todos los hijos varones de los hebreos en el Nilo. Por eso, esta mujer lo esconde en la casa por 3 meses. Después sus lloros fueron más fuertes y era imposible esconderle más. No solamente eligió Dios a Moisés, sino sus padres también. Eran padres temerosos de Dios y por eso no temieron lo que mandó el rey Faraón. Dios es soberano sobre todos los asuntos que tiene que ver con su plan eterno. Jocabed hizo una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó entre los juncos para que no fuera llevado por la corriente del río. Las historias del Antiguo Testamento, además de ser verídicas, son simbólicos. El Espíritu Santo enseñándonos principios espirituales.
los padres cristianos deben tomar en cuenta que al crecer sus hijos, aunque no pueden separarles totalmente del ambiente que hay en el mundo, pueden meter sus vidas en la palabra de Dios, para que no sean llevados por la corriente del mundo. Estoy pensando de esconder a Moisés entre los juncos. La hermana mayor, María o Miriam, vigilaba por él de lejos, enseñándonos que los nuevos cristianos necesitan de hermanos mayores para sobreverlos. Buenas tardes, amigos. Es un placer otra vez estar con vosotros y poder compartir la historia central de la palabra de Dios, lo que empieza desde capítulo 1 de Génesis y ahora estamos en el libro de Éxodo. Estamos en los 5 libros de Moisés y vamos viendo cómo Dios ahora, estamos en la época en que Dios va a librar a su pueblo de Egipto. Les dirigió a Egipto para salvarles la vida durante una hambruna. Y también para que allí, en el reino más potente del mundo, una potencia mundial que era Egipto en su día, pudieran multiplicarse y pudieran llegar a ser una gran nación dentro de Egipto. Este llegó a ser un problema. Y este es lo que vamos estudiando ahora y cómo Dios les va a librar. Y esto nos servirá como un ejemplo. Ahora, acabo de decir que las historias del Antiguo Testamento son simbólicos, son verídicos, acontecieron, son historias verdaderas, pero también servían para ilustrar cosas que no se ven, cosas espirituales, cosas que nos pasan en el Nuevo Testamento. Y Dios, por eso, Dios el Espíritu Santo, nos dio esas historias como ejemplos para nosotros que vivimos en la época de la Iglesia. La Biblia es una sola historia. Vamos progresando en esta historia y llegaremos al tiempo finalmente en que viene el Mesías al mundo, el prometido de Dios, y Dios ya está preparándolo. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparado que viniera al mundo su Hijo. Bueno, esta es la historia que vamos estudiando, y es exigente. Yo siento una gran carga, y por eso me preocupo en daros estos estudios, para que los cristianos en todo el mundo puedan tener la oportunidad de ver esta historia y también enterarse de lo que dice la Escritura sobre Dios. Estamos formando por la Escritura, por medio de estas historias que estamos contando, un concepto de Dios. Y este concepto tiene que ser 100% bíblico. Es exigente que sea bíblico. Y esta es mi preocupación, que los cristianos formemos una idea bíblica de lo que de quién es Dios. El domingo pasado estuve con mi hija, mi yerno y nuestros nietos en una reunión en una iglesia en la cual el pastor dio este mensaje también de cómo es necesario volver a la Biblia porque, dijo él, hay
muchas cosas ridículas que estamos escuchando en estos días sobre quién es Dios. Son ideas humanas, son imaginaciones humanas, son también cosas basadas en experiencias extra bíblicas. Algo que uno tuvo en una visión. Alguna idea de Dios que les llegó por medio de un sueño. Esto no vale en nuestras vidas para formar nuestra idea de quién es Dios. Bueno, tenemos que andar bíblicamente en estos días. Es muy exigente. Amigos míos, hay mucha gente engañada, creyendo que están escuchando la verdad, y la realidad es que no. Y están siendo engañados porque no se preocupan de estudiar la teología de la Biblia. La teología que es el estudio de Dios que tenemos en la Biblia. Y no debemos intentar de escapar de la teología. La doctrina esencial es quién es Dios para nuestras vidas. ¿Quién es Dios? Y Él es alguien, como dijo el pastor el domingo pasado, es alguien que tiene que ser revelado a nosotros. Él tiene que revelarse a nosotros. Y lo hace por medio de la Biblia. El Espíritu Santo revela quién es Dios, pero lo hace por la Biblia. Y el pastor también dijo otra cosa muy interesante, que el Dios de la Biblia no es un Dios que puede ser manipulado. Si nosotros intentemos de formar un Dios, le formaremos con la idea de poder manipularlo. No se puede con el Dios de la Biblia. Otra cosa que dijo el pastor que me gustó mucho es que dice que sí hay un Dios y tú no eres aquel Dios. O intentó de decir con esto que muchas veces nosotros queremos hacernos dioses, gobernar nuestra propia vida, ser los jefes sobre nuestra propia vida. Hay un solo Dios y Él no es humano, es un Dios soberano sobre todos los asuntos de la vida. Bueno, tenemos que meternos otra vez en la historia de la Biblia. También estaremos viendo los caminos de Dios, lo que la Biblia llama los caminos de Dios, que quiere decir la manera en que Dios funciona. Y Dios dice en su palabra, en Isaías capítulo 55, que sus caminos no son nuestros. O sea, los caminos de Dios, las maneras en que Dios opera, no son las maneras que el hombre utiliza para poder funcionar. Es diferente. Y no podemos funcionar en la iglesia con las maneras humanas. Tenemos que operar y funcionar por medio de los caminos, las maneras de Dios. Bien, estamos en Éxodo capítulo 2, versículo 5, y yo creo lo voy a leer el versículo 5 y primero para empezar, y entonces empezaremos comentando sobre estos versículos. Versículo 5 dice, la hija de Faraón. Ahora, imagínate, el niño está en una cesta, una cestilla, dice el texto, y está entre los juncos. Y la tenían que dejar allí para no estar descubierto. Ahora en versículo 5 dice, y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo.
Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Bien, es descubierta la cestilla. La providencia divina se pone en acción aquí, dirigiendo cada paso. Este asunto está en las manos de Dios. La cestilla está en las manos de Dios. El niño está en las manos de Dios. Todavía no tiene un nombre este niño. Pero Dios, la madre, los padres, podemos decir, dejaron este niño no solamente en el río, sino en las manos de Dios, confiando en Él. Y Él está, como digo, dirigiendo cada paso. Llegó nadie menos que la hija de Faraón a bañarse. Obviamente la persona adecuada para salvar la vida, porque la ley decía a los egipcios que tenían que echar todos los hebreos, machos, los hombres, los varones, al río al nacer. Ahora ha llegado una persona de importancia, que es quizá la única, que pueda salvar la vida del niño. Obviamente no puede estar flotando en el Nilo el resto de su vida. Vio la cesta y mandó a una criada a recogerla. Versículo 6 dice, al abrirla vio al niño, y he aquí el niño lloraba. También es importante, no está contando la historia solamente para, ¿cómo diré? Solo para dar detalles. Este detalle importa. El niño lloraba y le tuvo compasión. Si no llorara, a lo mejor no lo tuviera. Y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Bueno, la ley dice, échalo en el Nilo. Pero no lo va a hacer, porque tuvo compasión. ¿Y por qué? Porque el niño lloraba. ¿Qué mujer puede ignorar? Es una cosa natural. En el seno de la mujer, al escuchar a un niño llorar, tener compasión y intentar de hacer algo para apaciguarla. Bien, aún el lloro es ordenado por Dios, tocando el corazón femenino de la princesa. Así, aunque reconoció que fue un crío de los hebreos, sencillamente fue un nene que necesitó quien le cuida. Le tuvo compasión. Versículo 7. Entonces la hermana, ¿recuerda? Está vigilando la hermana del niño. Y ella dice a la hija, ella se acerca y dice a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Aparece María ofreciendo buscar una nodriza para el niño. 8. Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la misma madre del niño. Fue a su propia madre. Y versículo 9, la hija de Faraón le dijo, llévate, se está hablando a la madre, llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. ¿Qué cosas? Una esclava va a recibir un salario para cuidar a su propio hijo. Ve cómo Dios obra con su misericordia, con su compasión, en este caso. Y la mujer tomó al niño y lo crió, su propio niño. La hija de Faraón le entrega el niño, pagándole. Fíjate cómo Dios se encarga. Cuando la persona confíe en Él. Veremos lo que pasa aquí. 1. La madre no desobedeció la ley de Faraón. ¿Cómo? ¿Le guardó la vida? Sí. Pero ¿qué dijo Faraón? Que tenía que echar los varones hebreos en el Nilo. Y es donde la echó. Claro, en una
cestilla. Literalmente sí le echaba en el hilo. 2. No solamente le puso en el río, sino que le entregó en las manos del Señor, viendo que era hermoso en los ojos de Dios, como dijo Esteban. Dios obra a favor de los que confían en Él, devolviendo el niño a sus propios brazos. Y como ningún otro entre las esclavas israelitas, la paga por cuidar a su propio hijo. Es una maravilla esta historia. ¿Vale la pena confiar en el bondadoso Dios? Bueno, lo estamos viendo. Y esto es lo que hay que ver. Estamos viendo la naturaleza compasiva de Dios. Estamos viendo los caminos de Dios que son mejores que nuestros caminos. Versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre. Era ya un hijo adoptado. Y ella le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Le crió la madre y seguramente le influyó, enseñándole de su pueblo y su Dios, lo más que podía por la edad que tenía. Antes que tenía que entregarle en las manos de la princesa como hijo adoptado. Fue ella que le nombró, o sea, la hija de Faraón, que le nombró Moisés, que quiere decir rescatado del agua. Algo que no podía olvidar por todo el resto de su vida, porque su mismo nombre le decía, cada vez que fue pronunciado, que él fue un hombre rescatado. Nunca lo debía olvidar, como ningún cristiano debe olvidar que él ha sido rescatado del infierno y del castigo eterno. Ahora empezó la segunda parte de la preparación que el Señor ordenó para él, para Moisés. Aquí en versículo 11 sigue la historia. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos, de los judíos, de los hebreos. Lo que me hace pensar que Jocabed y quizás también Amram influía a Moisés fue por lo que pasaba en esta porción. Además, su nombre le hizo recordar que fue rescatado un niño hebreo sacado del río. Los 40 años en el palacio de Faraón también formaba parte de su preparación. Esteban dijo, y estoy aquí citando del libro de los Hechos. Por favor, apúntelo, que seamos estudiantes serios de la palabra de Dios. Estas son palabras de más valor que la plata, el oro. Estamos en las palabras eternas de Dios, la palabra por la que fue creado el mundo, la palabra que nos va a juzgar en el día postrero. Por favor, hermano mío, en la fe cristiana, estudia tu Biblia. Y estamos dándote una oportunidad de conocer los primeros 5 libros de la Biblia en este programa, dándote una facilidad en que puedes, si tú te preocupas hacerlo, informarte bien de cómo empezó el plan de Dios sobre la tierra. Hechos capítulo 7, versículo 22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, cuando en los 40 años que él estuvo como hijo de la hija de Faraón en el palacio,
Y era un hombre, sigue diciendo Esteban, poderoso en palabras y en hechos. Pero estos años no pudieron borrar sus trasfondos. Debemos tomar en cuenta un poco de tiempo para ver lo que Dios obró en su corazón durante estos años. El escritor de Hebreos dice, y ahora estoy en Hebreos capítulo 11, voy a citar Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta 27. Apúntelo, estúdialo, estudia la palabra de Dios. Os estoy rogando. Es importante que mis hermanos en la fe cristiana y yo mismo estemos unidos con un hambre para conocer los caminos de Dios. Hay muchos que van a ser engañados. Personas que se llaman ahora cristianos, los veremos en sectas falsas en el futuro. Los veremos creyendo la filosofía del mundo en días futuros. Vamos a verlos errando en cuanto de lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque no dan importancia al estudio de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 hasta 27. ¿Lo tienes apuntado o estás allí en tu Biblia? Mira cómo dice. Dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón al tener 40 años. Escogiendo antes, fíjate, ser maltratado. Aquí está delante de él, imagínalo. Intenta de entrar en la mente de Moisés. Por un lado, es el hijo de la hija de Faraón. Y todas las riquezas de Egipto lo tiene delante de él. Le ofrece ser un hombre importante y rico. Por el otro lado está su propio pueblo. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece ser maltratado. Riquezas por un lado, abuso por el otro lado. ¿Y qué elige? ¿Qué elige? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Oh, amigo mío, qué lección hay para nosotros aquí. ¿Qué ejemplo nos da Moisés aquí? Ve que los placeres de Egipto son temporales, considerando, fíjate esto, como mayores riquezas, el oprobio. Mejor es ser maltratado con el pueblo de Dios que alcanzar éxito en el mundo temporal. ¿Qué estás eligiendo tú, hermano mío? Y fíjate cómo lo nombra este oprobio, el escritor de Hebreos. El oprobio de Cristo. El oprobio de los judíos, de los hebreos, en el tiempo de Moisés, era oprobio de Cristo, dice el escritor de Hebreos. Lo considera así, porque ¿qué es la historia central de toda la palabra de Dios, de todo el Antiguo Testamento? Es la historia de Cristo. ¿Cómo va formando este linaje de Cristo? El oprobio de los hebreos, los que perseguían a los hebreos, estaban persiguiendo al Cristo venidero, intentando de que no llegara a nacer. Intentando el diablo es una cosa diabólica. El antisemitismo es diabólico. Es el diablo intentando de estorbar
los propósitos de Dios. Escúchame. El diablo, por el antisemitismo, está intentando estorbar los propósitos de Dios. No te simpatizas tú con los enemigos de Dios. Bien, el oprobio de Cristo. Porque ¿qué hace el diablo? Está intentando de evitar que el Dios el Hijo viniera al mundo por perseguir a la raza que le va a traer al mundo, los hebreos. Cristo fue un judío de la tribu de Judá y por eso Moisés estaba poniéndose a favor no solamente de su pueblo los hebreos, sino a favor de Cristo, el Cristo venidero, y el oprobio que estaban sufriendo los hebreos y él mismo por elegirlo fue el oprobio de Cristo. ¿Qué elección tan grande tenemos aquí? Lo eligió, lo consideró mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Bendito sea las personas que están a favor de Jesucristo. Bendito sea la persona, Dios lo dijo a Abraham, que bendijera a la simiente de Abraham. Amigos míos, no estamos tratando cosas de hebreos solamente, de judíos. Estamos tratando las cosas de Dios, las cosas de Jesús. Entonces sigue el texto divino, el texto inspirado, escrito por de Hebreos. Por la fe salió de Egipto. Y esto es lo que vamos a ver ahora, vamos a estudiar. Salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Qué dije al rato? ¿Qué dijo el pastor el domingo pasado? Que Dios solamente es conocido por los a quien Él se ha revelado, el invisible. Es imposible verle. Tú conoces de Dios cuando recibes la revelación de Él. Entonces, rechazó lo mejor de Egipto para recibir el peor del pueblo de Dios. Lo consideró mayores riquezas. El mundo dirá que eres loco por elegir así. Pero es que los caminos del mundo no son los caminos de Dios. Para Dios es la pura sabiduría. Lo que estoy citando aquí de Hebreos es la palabra de Dios, es la manera de Dios. Y Moisés lo ve claro. Lo que debe elegir. Lo consideró mayores riquezas. Tuvo visión para el invisible y la recompensa eterna. Por no tener esta visión, muchos llamados cristianos están enamorados con el mundo. Al ver uno de los paisanos maltratado por un egipcio, se encendía la ira racial de Moisés. Y al asegurar que nadie le observó, estamos en versículo 12 ya, véalo, si tiene la Biblia abierta, que nadie le observó, mató al egipcio, escondiendo su cadáver en la arena. Versículo 13 dice, el siguiente día intentó resolver un argumento entre dos hebreos. Su punto de vista era que, teniendo bastante opresión de parte de los egipcios, ellos debieran cooperar como hermanos y no pelear. Es entonces cuando descubrió que su hecho contra el egipcio fue
conocido. Esteban añade otra motivación en el Nuevo Testamento de los pensamientos de Moisés cuando él va contando la historia de Israel del Antiguo Testamento. En Hechos 7:24 ahora, puede apuntarlo, es el mismo capítulo, Hechos 7:24. Él, dijo Esteban, pensaba, sea Moisés pensaba, que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Él pensaba que al matar al egipcio, los hebreos pensarían que él tomaría a él como libertador, que Dios les estaba dando libertad por medio de él, de Moisés. Pero ellos no entendieron. El que estaba causando esta pelea contestó, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Y ahora pasamos al versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y sí, Faraón se enteró y quiso matarle. Moisés salió del palacio y escapó a la tierra de Madián. Pregunto, si tú estudias la Biblia, puedes contestar cuántas cosas ocurren juntas a los pozos en la Biblia. Tenemos más que una en el libro de Génesis, pero la más famosa de todas fue cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. El pozo sirve como símbolo del agua viva que sacia la sed espiritual. Moisés tiene una experiencia en el pozo de Madián con las hijas del sacerdote. Al pozo de Madián llegan las 7 hijas del sacerdote para dar al rebaño beber. Al llegar a su padre, Ruel o Jetro, le llama después la Biblia, pregunta de su pronto llegada. Y ellos le cuenta de Moisés. Y empezó una relación nueva que dura 40 años. Cuando menos estaba con la familia durante este tiempo, pastoreando el rebaño. Debo quizá leer un poco de cómo fue el asunto en el pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a su rebaño. Entonces ellos vuelven a su padre y le cuenta la historia. Bien, en versículo ahora, o debo decir, antes de eso, al llegar a su padre, ellos le cuentan la historia y le cuenta de Moisés. Además el hombre dio su hija Séfora como esposa a Moisés durante estos 40 años. Y tuvieron un hijo llamado Gersón, que significa un refugiado, siendo que Moisés le tenía en una tierra extraña. Dios hace que todos los asuntos de la historia lleven a cabo sus eternos propósitos. Y no es la única vez que involucraba la muerte de un rey. Dios está trabajando en la historia universal. Aún en esta nación que era el poder mundial en su día, la civilización egipcia es la más antigua de que sabemos en cuanto de la historia del mundo. Y Moisés estaba involucrado. La historia de Dios involucra
y se acuerda con la historia del mundo. Aún esta historia tan importante de Egipto y la civilización egipcia. Dios está allí, Dios está obrando. Dios hace que todos los asuntos en la historia lleven a cabo sus eternos propósitos. Vemos en Mateo capítulo 2, versículo 19. Lo que estamos diciendo de Egipto fue cierto en el libro de Mateo capítulo 2, te digo. Vamos buscándolo, capítulo 2, versículo 19 de Mateo. Mateo capítulo 2 y versículo 19 y 20 dice: Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Egipto, de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Dios aún ordena la muerte de los enemigos para llevar a cabo sus propósitos. En Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a ver otra ocasión. Dios está involucrado con la muerte de reyes y gobernantes. 12 y versículo 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió. Está hablando del rey Herodes aquí. Por no haber dado la gloria a Dios. Este es el que mató a Jacobo, el apóstol. Por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Como siempre. Los hombres mueren, el propósito de Dios sigue adelante. Estás muy bien, hermano mío, cuando tú te pones de acuerdo y te involucras en los propósitos de Dios, en lo que dice su palabra. Porque esto es lo que prospera eternamente. Y los propósitos del mundo y los poderes del mundo se acaban. Además, al mismo tiempo, el gemido de los hijos de Israel llega a un punto que Dios no puede más ignorar. Hay que saber esto sobre las cosas de Dios. Mientras Él es soberano y obra soberanamente llevando a cabo su voluntad, también hay una parte humana que le hace mover. Estamos otra vez en Éxodo capítulo 2 y voy al último versículo, los últimos, dos versículos del capítulo. Dice que oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, acordar no quiere decir que Dios se había olvidado de ellos, sino que Él ahora va a actuar sobre el asunto. Recuerda esto, lo que está pasando en el tiempo presente, hoy, estoy diciendo, tiene historia. Y tampoco empezó con Abraham, Isaac y Jacob, lo que hemos estudiado. Es el eterno plan de Dios, que Él formó en la eternidad lo que está llevando a cabo. Versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Esa es mejor una explicación. Los toma en cuenta. Les trae al centro de su atención, podemos decir. Se preocupa Dios por su pueblo y va a mover para salvarle de la situación intolerable. La esclavitud, sí, pero aún peor, la sentencia de muerte sobre sus hijos, que no es menos que la exterminación eventual de la raza, que es, como hemos explicado, creo, una obra diabólica. De la misma forma, obró para nuestra salvación.
en Juan 3:16. Y esta es la historia, podemos decir en pocas palabras, del propósito de Dios desde el principio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto estaba Dios llevando a cabo en el libro de Éxodo, donde estamos estudiando. La oposición, la opresión de una raza, contra una nación que se hizo abundante en Egipto. Ya eran esclavos y Dios les va a librar. Dios les va a tomar en el centro de sus preocupaciones y va a llevar a cabo su liberación. Empezamos capítulo 3 ahora, antes de terminar. Capítulo 3, versículo 1. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Hemos llegado a un capítulo clave en el plan. Por los primeros 40 años de su vida, Moisés estaba en el palacio de Faraón en Egipto. Como aprendimos en el capítulo anterior, esta fue la primera parte de su preparación para el propósito por lo cual Dios le eligió. Siempre Dios prepara a cada persona que Él utiliza en su propósito. El ministerio fue importantísimo y valía todos los muchos años de preparación. Por los segundos 40 años, apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Dios está transformando su corazón. Había sido el corazón o había tenido el corazón de un príncipe, hijo de la hija de Faraón. Formando en él, ahora, está formando en él el corazón de un pastor, transformándose de un principio a un pastor, a un príncipe a un pastor. La obra de humillar estos 40 años principalmente tiene que ver con la humillación del corazón de Moisés. La obra de humillar es algo que tiene que penetrar hasta el centro del ser orgulloso de todos los hombres. Resultó porque en Números, apunte esto, Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3 nos informa que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Pero no fue así por naturaleza, sino por la preparación de Dios, sirviendo en el desierto, pastoreando ovejas, no solamente pastoreando ovejas, pero no sus propias ovejas, sino las ovejas de su suegro. ¡Qué humillación! Muy bien, bueno, continuaremos con la historia en el siguiente programa. Espero que ha sido de provecho para tu vida. Que Dios te bendiga con entendimiento de los principios espirituales que estamos viendo en el libro de Éxodo, en los 5 libros de Moisés. Aquí tenemos la palabra de Dios y esperamos que tú lo puedes captar y puede ser útil para tu vida cristiana. Hasta la próxima vez.